Gracia y paz a todos ustedes, amados hermanos, de Jehová nuestro Dios y de nuestro Señor Yeshua, nuestro Mesías. Estamos en oración porque ahora que la prueba se ha extendido, su fe se fortalezca, pero también se fortalezca su paciencia, su tolerancia, su capacidad de vivir en armonía, en familia, todos juntos. Les recordamos que seguimos en contacto a través del chat. Todas sus necesidades de oración háganoslas saber. Y también a través de este medio, cualquier cosa que tenga que ver con sus diezmos y sus ofrendas, háganoslo saber también. Vamos a entrar a la palabra de hoy. Simpatizantes versus discípulos. En las iglesias cristianas asisten las personas y participan de todas las actividades que ahí se llevan a cabo. Participan de los cantos, de las oraciones, participan también de las predicaciones e incluso participan dando sus dádivas económicas. Sin embargo, en muchos casos, el estilo de vida de estas personas dista mucho de lo que Yeshua enseñó de cómo deberíamos de vivir. Su hablar es sucio, por ahí salen las palabrotas, ¿verdad? No respetan las leyes civiles, hacen tranzas, dicen que el que no tranza no avanza, insultan, todavía viven en medio de violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Déjame decirte que el asistir a una iglesia cristiana no necesariamente te hace ser cristiano. Voy a leer lo que dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Desgraciadamente, el término cristiano hoy se encuentra muy devaluado por el pésimo testimonio que pseudo cristianos han dado ante las personas. Hoy yo prefiero referirme a los miembros de la iglesia como creyentes en Yeshua, pero el término que nuestro Señor le dio a sus seguidores es discípulos. En su ministerio, Yeshua se dedicó a formar discípulos. Les enseñó su doctrina basada en la Torá, única y exclusivamente la Torá, y les envió a predicar el Evangelio, respaldados con poder para hacer milagros en su nombre. Los enviaba de dos en dos y les decía, como dice Mateo 10, versos 7 y 8, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Todos los discípulos lo hacían sin excepción. Todos predicaban, todos manifestaban el poder del nombre de Yeshua, sanando enfermos, echando fuera demonios a donde quiera que Él los enviaba. Después de resucitar y antes de ascender, Yeshua les dio la orden de que ellos fueran a hacer más discípulos. O sea, un discípulo debe hacer otro discípulo, enseñándoles todo lo que Yeshua nos mandó que debíamos obedecer. Voy a leer lo que dice Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Un discípulo hace otro discípulo, y ahí está la regla o la ley de la multiplicación.
Si un discípulo puede hacer otro discípulo, entonces 10 discípulos harán 10 discípulos más. 20 discípulos harán 20 discípulos más y así sucesivamente. Pero ¿qué es un discípulo? El diccionario de la Real Academia Española nos da dos definiciones. Número 1, un discípulo es una persona que aprende una doctrina bajo la dirección de un maestro. Número 2, es la persona que vive y que sigue la opinión de una escuela aun cuando viva en tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron. El discípulo sigue esa doctrina porque está plenamente convencido de que eso es lo correcto. Un verdadero discípulo de Yeshua obedece su doctrina porque está plenamente convencido de que sus enseñanzas son correctas. Déjame decirte, Jehová, nuestro Dios, le dio la Torá al pueblo de Israel con el propósito de que los israelitas se condujeran de una manera correcta, alineados con su voluntad. Tienes que tener en cuenta que Israel acababa de salir de Egipto. Ellos vivieron ahí más de 400 años, esclavizados. Así que ellos vivían como egipcios. Jehová les dio la Torá para que vivieran como pueblo de Dios. A través de la obediencia a la Torá, Israel demostraría que ellos, el pueblo de Dios, tenían un estilo de vida diferente a todas las naciones paganas que los rodeaban. Sin embargo, y a pesar de tener la Torá, Israel fracasó. Y por esta razón vino Yeshua. Como lo dijo el ángel a José cuando le anunció que María daría a luz al Salvador. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En el Mateo hebreo se nos revela que el nombre que el ángel le dijo a José y a María era Yeshua. Yeshua vino a salvar a Israel, pero a pesar de haber venido a salvar a su pueblo, Yeshua sabía que Israel lo rechazaría. Sin embargo, él, a la par de llevar a cabo su ministerio, predicando, enseñando, sanando, liberando, cuidadosamente preparó a un grupo de personas de nacionalidad judía, a las que les dio una sublime misión de ir más allá de las fronteras de Israel, a todas las naciones de la tierra, y no solo para enseñar la Torá, sino para enseñar las buenas nuevas, el evangelio de nuestra salvación. A cada una de estas personas les llamó discípulos, y a todo el grupo que conformaban le dio una identidad propia. Le llamó eclesia. Eclesia es una palabra griega que se traduce como congregación, concurrencia, asamblea. La palabra iglesia es una transliteración del griego eclesia al español, iglesia. Como lo dice Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que la iglesia quedó conformada por los discípulos de Yeshua, que continuaron predicando el evangelio aún después de que Yeshua ascendió a los cielos, como buenos discípulos. Entonces, la iglesia de Yeshua, también el día de hoy, actual, deberá ser constituida solamente por discípulos de Yeshua. Además de trabajar esforzadamente por hacer día a día más discípulos que crean en Yeshua y obedezcan su doctrina.
Quiero darte dos características de un discípulo verdadero de acuerdo a nuestro pasaje inicial de Juan 8:31. Número 1. Yeshua enseñó que la principal característica de un discípulo es la obediencia a sus enseñanzas. Dice, si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Es decir, personas fuertemente comprometidas con su doctrina, al grado que la hacen su estilo de vida, su forma de pensamiento, que se hace evidente en todas sus acciones y en todas sus palabras. El discípulo de Yeshua le da prioridad en todas sus actividades, sobre todas sus actividades le da prioridad a la oración, a la lectura y el estudio bíblico, a la alabanza, a la adoración a nuestro Dios, al congregarse en la asamblea y además contribuir con su dinero para el sostenimiento de la obra de Dios. Característica número 2. También dice Juan 8:31, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y esta es la segunda característica del discípulo, la libertad. Somos libres de las ataduras del pensamiento mundano, libres de las filosofías y huecas sutilezas con que el mundo nos seduce, libres del dominio de Satanás, libres del cuerpo de pecado, libres no para hacer lo que se nos pegue la gana, sino libres para poder vivir haciendo la voluntad de Dios. En otras palabras, el discípulo es totalmente libre para poder vivir en la santidad y la justicia de Dios, libres para vivir en la verdad. Amén. Y esto es posible para el verdadero discípulo, porque Yeshua no solo nos dio una doctrina, nos dio el poder. Este es el gran secreto de los discípulos de Yeshua. Yeshua nos dio su doctrina, a la cual nos apegamos, pero también nos dio el poder de vivir alineados con esa doctrina. Nos dio el Espíritu Santo. Amén. Él no nos dejó solos, Él no nos dejó huérfanos, nos dio su Espíritu y Él habita en nosotros. Desde la profecía de Joel, que se dio hace aproximadamente 800 años antes de Cristo, Dios prometió que el Espíritu Santo vendría sobre toda carne, y esa profecía se cumplió en el día de Pentecostés, de acuerdo a Hechos capítulo 2, cuando todos los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, vino el Espíritu Santo y se derramó sobre todos ellos. Aquí, queridos, radica la estrategia de Yeshua para que su iglesia no fracase como fracasó Israel, sino que la iglesia se levante victoriosa. Él vino a morar en cada uno de sus discípulos por medio de su Espíritu Santo. Y esto nos deja claro una verdad tremenda. El Espíritu Santo solo es dado a los verdaderos discípulos de Yeshua. Quiero terminar. Como te dije al principio, hoy las iglesias se llenan de muchas personas que, aunque asisten a las reuniones, participan de las actividades, no tienen un firme compromiso con la doctrina de Yeshua. Estas personas pueden parecer cristianos, pero no viven como cristianos. Son solamente simpatizantes de la iglesia. Es decir, les agrada las reuniones, les agrada cantar los cantos, les agrada el ambiente que se vive dentro de la iglesia, pero no van más allá de eso. Nosotros, por supuesto, que amamos a estas personas,
Pero precisamente porque las amamos debemos hablarles con la verdad. Y la verdad es esta: solo los discípulos verdaderos seremos salvos. Solo los discípulos verdaderos somos llenos del Espíritu Santo. Somos los discípulos verdaderos, seremos arrebatados cuando Yeshua venga por su novia. ¿Qué estoy queriendo decirte? A ti que eres solamente un simpatizante, te estoy diciendo: despierta, despierta tú que estás dormido y te alumbrará la luz de Cristo. Date cuenta de la realidad espiritual que vives. Mira que te he estado hablando de las señales que están sucediendo en toda la tierra y tú sigues indiferente. Sigues como que no pasa nada. Querido, el tiempo se acabó. Estamos viviendo tiempo extra. Pronto sucederán todas las cosas que dentro de la escatología bíblica están escritas. Es importante que reacciones, que despiertes. Deja de ser un simpatizante y conviértete de todo tu corazón a Yeshua y sé un discípulo verdadero. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Amén.